Ara estàvem comentant dues coses. Una, primer benvinguts i benvingudes. Una cosa que dèiem és que els anava a presentar com a refugiats sirians per la costum, però ara ja no són refugiats, ja s'ha acabat això de ser refugiats. Ara són activistes, opositores, el que els hi vulgueu dir, i l'altra cosa és que normalment aquestes xerrades no les podíem gravar mai i posar a internet per un problema de protecció de les famílies que continuaven a Síria. A Síria deien les parets tenen orelles, no? I ara ja les parets ja no tenen orelles i per tant la veu de les companyes podrà quedar registrada i el seu vídeo i les seves paraules donar-se a conèixer lliurement. O sigui que estem molt contentes. Ari, quan em diguis, comencem. Sí? Perfecte. Doncs mireu, us presento per ordre d'anys a l'exili l'Abdul. És un company que és metge. Ell no es va exiliar amb la dictadura de Bashar al-Assad, sinó amb el seu pare, amb la de Hafez al-Assad. I fa més de 50 anys que no ha pogut tornar a Síria. Jo ja li he dit que vull pujar a l'avió el dia que ell torni amb ell. O sigui que ben aviat això s'haurà acabat. La Shahad és una companya que va arribar a Barcelona l'any 2013. La ciutat, l'Abdul és de Hamma, no us he dit, la Shahad és de Homs. I ella va venir com per tenir una mica de respir, no? Després de 2 anys d'una situació molt complicada i a Homs les coses s'havien posat molt malament i el que havien de ser unes setmanes, no, Shahad, de passar l'estiu aquí, doncs ja no van poder tornar a casa i està aquí. També té un trosset de la seva família, la seva mare, la seva germana, també estan aquí amb nosaltres i també esperant el dia que pugui tornar. A més, la Shahad va decidir estudiar arquitectura, va fer la carrera d'arquitectura a la Politècnica i amb la idea que quan es pogués tornar a Síria participar de tot el que seria la reconstrucció i va fer un treball de fi de carrera extraordinari recuperant les formes d'arquitectura tradicionals sirianes. I el Bassem va arribar més tard. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Bassem? 6 anys. I el Bassem és d'una ciutat del sud de Síria que es diu Suweida, que de fet va mantenir les mobilitzacions i com l'any passat, ara ens ho explicarà millor, van tornar a sortir aquestes protestes passives al carrer que també van contribuir a fer aquestes esquerdes. El règim també va viure els primers anys de la revolució, tant la Shahad com el Bassem van viure els primers anys de la revolució a Síria i ens podran explicar com va ser aquell procés des de dintre. O sigui que res, teniu la paraula, tenim moltes ganes d'escoltar-vos. Moltes gràcies i benvingudes. Buenas tardes a todas y todos. La charla nuestra es Siria y Palestina después de la caída del dictador o la caída de Assad. Prefiero utilizar la caída del dictador porque el maldito, su padre y él, lo llaman Siria al-Assad. Siria como país acaba en el apellido de ellos, los dictadores, si me está escuchando. Bueno, yo he vivido la época del padre y todos los cambios y la época del hijo desde aquí. Me gusta comentar, aunque no puedo separar el tema palestino del tema sirio, porque son realmente uno apoya al otro y el otro apoya. Y uno motivo de una cosa y son la causa común de los dos. Entonces no pueden separar la historia. Y nuestro cartel indica esto. La primera entrada de la fuerza de la revolución a Alepo se puso la bandera siria y la bandera de Palestina, como diciendo nuestra implicación y nuestras relaciones de causa. Esto ahora más adelante podríamos hablar del tema palestino, porque el tema palestino tiene mucho que ver con el padre y con el hijo.
a través de la historia. El Badr llegó por un golpe de Estado militar. Es el tercer golpe militar de Estado. Primero llega el partido Baas, civil y militar, al poder en Siria. Dura un poco un golpe militar por parte de la ala militar contra el partido. Después de la guerra, entramos en la guerra de 67. Y aquí me gusta marcar una cosa muy importante. Perdemos la guerra, pero perdimos los altos del Golán, que hoy se nombran mucho los altos del Golán. Han sido ocupados por el Estado sionista sin lucha. Y lo marco sin lucha, porque el Badr al-Assad era el ministro de Defensa. Y dio orden espontáneo de la caída de la ciudad más importante en el Golán, sin llegar los israelitas. Dio un orden de retirada espontánea. Retirada espontánea se llama en términos populares como los ganados, que cada uno puede ir donde quiere. Donde la cabecilla militar o los mandos militares, lo primero que se largaron, dejaron a los soldados. Os aseguro personalmente que unos entraron en territorio israelí, soldados entraron en territorio israelí porque no sabían dónde ir. Si era Jordania, si era Siria, si era Israel. Esa es la situación. Y después, cuando salieron de la guerra perdida, empezó la discusión entre militares, entre ellos, entre los bandos militares, vendiendo responsabilidades entre ellos. Y hubo bastante tiempo de lucha. Después, hubo un levantamiento por parte de Assad en aniquilar a su compañero de lucha entre esto. Lo encarceló y hasta que no murieron todos, no salió uno o dos vivos, pero todos ellos murieron en la cárcel a lo largo de su vida. Y después tomó Siria como terreno suyo. Lo llamaban Siria al-Assad. El Badr de Siria lo llamaban el Badr de Siria. Hizo con el poder absoluto, todos los poderes se acumulaban en su mano. Y empezó la historia de sufrimiento del pueblo sirio, de tener al-Assad como dirigente, como presidente, como dueño, como amo, como todo lo que podéis nombrar. Aquí empezó el sufrimiento. Después, relaciones del régimen sirio, ahora vuelvo, el sirio con los palestinos y con el Líbano. En el 76 el régimen sirio invade el Líbano por orden de Estados Unidos e Israel. Lo dio la luz verde, dice, para salvar a la comunidad cristiana, que era pro-israelita de extrema derecha. Era de extrema derecha y pro-israelita. Entra Hafez Assad para salvarlo y acabar con la fuerza de izquierda libanesa aliada con la fuerza palestina. La fuerza libanesa y la fuerza palestina estaban en contra de la fuerza de derecha. Entró él y aniquiló la resistencia de izquierda palestina. Después, en el mismo esto, llegamos al tema de Tal el-Zatar, el famoso campamento de los palestinos. Por eso no podíamos separar el tema de Palestina de Siria, porque lo que hizo el Badr en el campamento de Tal el-Zatar, lo repitió el hijo en el Yarmouk. Últimamente lo repitió el hijo en el campamento de Yarmouk, que está en Damasco. La misma historia, la historia del campamento de Zatar en el Líbano y la historia de Yarmouk en Damasco. La historia, no creo que hay nadie que no sabe la historia de que ocurrió en Tal el-Zatar en el Líbano con los palestinos o de Yarmouk en Damasco. Creo que no había medio en el mundo que no han transmitido lo que ha ocurrido. Miles de muertos. El asedio ha sido de meses comiendo rata. Tuvieron que comer rata para seguir viviendo y al final acabó con ello. Y lo que salvaron un poco de Tal el-Zatar. No voy a tocar Yarmouk porque Yarmouk toca para otro. A los jóvenes porque vivieron la época del Badr.
del hijo. Bueno, y esto es parte de la historia siria y Líbano y Palestina. Había que preguntar a nuestros hermanos libaneses el sometimiento que han pasado durante 10 años bajo el mandato de Assad. Había nombrado un gobernador, sin nombrar, entredicho. Un personaje de él, de primera fila, lo mandaba al Líbano. Y había que pasar todo el mundo por fila. Ministros, gobiernos, parlamentarios, todos tenían que tener la afirmación de este personaje que él presenta al régimen. Y cambiaron a la larga. Uno de ellos se automató. Pero os digo, para reírse un poco, salir de la seriedad del tema, se disparó, dice, 3 veces. Eso es la historia, el comentario del régimen dice, se disparó 3 veces. Bueno, como esta es historia que inventa el régimen, mucha. Antes de salir del Líbano, realmente voy a hablar. Obligó a la OLP de salir del Líbano, a ir a Túnez. La resistencia estaba en la frontera de su tierra, de Palestina, y tuvo que desplazar al extremo del Mediterráneo a Túnez para vivir en Túnez. El mando y los guerrilleros. El mando y los guerrilleros de la resistencia palestina. Esta es la historia del maldito su alma, el padre. De aquí, cuando llegó el tema que murió. Ahora, ¿cómo quieren montar el rollo? Habían montado el rollo antes de morir, que había un hermano más preparado que este subnormal. Pero murió también. Pero quiero decir la implicación internacional. Cuando antes de enterrarlo, antes de enterrar al maldito sea su padre, se reúne Henry Kissinger con el Bashar. Y Bashar no era nadie. En la autoridad siria no se considera ni ministro, ni representante, ni jefe, no era nada, era lo que llamaban el médico que venía era el hijo del presidente. ¿Con qué autoridad puede reunir Henry Kissinger durante 2 horas con este subnormal? Pues esa es la preparación de Siria al futuro. Esa es la preparación con bendición de Estados Unidos que Bashar sea el presidente. Y eso lo sabe todo el mundo. Si no me escucháis, muchas veces alejo la historia. Bueno, y eso parte de la historia y volvemos a cuando se entrega. Se cambia la constitución de Siria en 24 horas para que puede permitir que le tome el poder. Toma el poder porque es una herencia, como nombrar en el reinado, cambiar de un príncipe a otro, eso es lo que es esto. Una república árabe siria, una república, se hace el cambio, cambiando la constitución para adoptarla a la medida del hijo que viene. Y eso es lo que ha ocurrido en 24 horas. No se podía tomar el poder, pero cambiaron el parlamento o semi-parlamento. Cuando hablan de parlamento en Siria, el parlamento de Siria que hablan de él es como la de China. Realmente el 50% o el 40% se nombra a dedo por el presidente. Y el otro son participantes de la gentuza que lo rodea. No se autoriza a cualquier persona presentar al Parlamento. Tiene que ser afines y aliados del régimen. Esa es la historia del padre. Y aquí dejo. Gracias por escuchar. Buenas tardes y muchas gracias por toda la emoción. Y como ha dicho Cristina al principio, yo nací en Siria, en la ciudad de Homs, y desde que nací, antes de que mi familia me enseñaran a decir papá y mamá, me enseñaron que las paredes tienen orejas y que no se puede hablar, y crecimos con el miedo de criticar la política, de decir, de opinar de cualquier cosa. De decir por qué Bashar, por qué Hafez al-Assad está en el gobierno y no otra persona, porque siempre en las
elecciones sale el 99,99% de la población votando para él. Y también cuando me he hecho un poco más grande y empecé a ir a la escuela, la primera cosa que cada día hacíamos al entrar a la escuela era la salud a la bandera y prometer la fidelidad al Assad antes de la fidelidad a nuestra nación, que es Siria. Y siempre nos legaron siempre la patria siria estaba legada a lo que es la familia de Assad. De hecho, nosotros nunca sentimos que el país es nuestro, sino el país era para la familia de Assad y nosotros vivimos en su granja. Y así crecí con muchísimo miedo, bajo Hafez al-Assad, hasta que en 2000 murió Hafez al-Assad, y lo que comentó Abdul, hicieron cambio en la constitución siria para que el hijo pueda gobernar, porque había una limitación de edad. Él tenía 38 años y la limitación era 40 años, entonces hicieron este cambio para que pueda llegar al gobierno. Llegó al gobierno Bashar al-Assad. Pensábamos que va a ser diferente al ser un joven, al ser una persona que ha crecido en Inglaterra, al ser un médico, entre comillas, porque nadie sabe si de verdad era médico. Pero no, o sea, su reino, a Bashar al-Assad, porque literalmente es una monarquía, ha sido lleno de corrupción, de también miedo, de muchas detenciones, de muchas limitaciones y poca libertad, sobre todo a nivel también, o sea, no solo las minorías estaban reprimidos dentro del país, sino también la mayoría. Cualquier persona que que dice que reza en su casa, a la cárcel. Y, o sea, no querían que nadie tuviera ninguna libertad ni religiosa, ni política, ni étnica, nada. No querían que pensemos. Exacto, él piensa por nosotros. Total, llegamos a 2011, que es cuando se encendió la primavera árabe en Egipto, luego en Tunisia, luego en Libia. Entonces unos niños de 14 años en la ciudad del sur de Siria, Daraa, salieron y escribieron a las paredes. El mayor de ellos dicen que tenía 14 años, o sea, había chavalines aún más pequeñitos. Escribieron a la pared algunas frases que han escuchado en la tele, y una de ellas era Jacques Doria Victor, tu turno ha llegado, doctor. Entonces, la respuesta de las fuerzas del régimen en aquel momento y los centros de inteligencia y los aparatos secretos, que los llamamos Mukhabarat, para contener todo esto, lo que hicieron fue detener a estos niños, llevarlos a uno de estos centros de terror donde están encontrando ahora cárceles de bajo tierra con un montón de gente muerta y cadáveres que han muerto bajo tortura. Y torturaron a los niños, y cuando las familias fueron a buscar a los niños, la respuesta del jefe del centro de control ha sido: olvidaos de vuestros niños, si queréis otros niños podéis traernos a vuestras mujeres y os hacemos nuevos niños. Entonces, esto fue la chispa de la revolución. La gente se espantó, empezaron a salir a las calles pidiendo libertad, pidiendo democracia, pidiendo derechos, nuestros derechos, los mínimos. Y la respuesta del régimen a estas manifestaciones, que eran 100% pacíficas, era dispararlos desde el primer momento, porque no quería que esto se expande al resto del país.
pero lo que es todo esto, o sea, la respuesta suya fue que nos encendió aún más, porque él pensó que lo que pasó en los 82, la revolución que hubo contra su padre, si él responde de la misma manera, pues puede contener la situación y puede acabar con todos los manifestantes, pero ha olvidado que somos una... O sea, la sociedad se ha desarrollado, no somos los mismos que antes. Antes no tenían cámaras, ahora tenemos cámaras. La gente empezó a filmar todas las manifestaciones. Nuestra arma en aquel momento en estas manifestaciones pacíficas era la cámara, el móvil. Empezamos a filmar y subirlo todo a las redes sociales, en aquel momento el Facebook. Y se empezaron a enterar el resto de las ciudades. Y aquel momento Homs, llegó la ola de la revolución a mi ciudad Homs y salieron la gente apoyando a Daraa y nosotros también hemos salido con mucho miedo de las violaciones, de las detenciones, de todo lo que mi familia nos avisó que puede pasar, empezó a pasar en mi ciudad y en el resto de las ciudades que han levantado contra el régimen. Y eso, que todas las manifestaciones empezaron pacíficas, pero el régimen empezó a meter a agentes suyos dentro de estas manifestaciones, intentando encender a los manifestantes para llevar armas, porque no puede ser, o sea, no es creíble que la gente sale con rosas y él disparando las manifestaciones y todo está filmado. Entonces necesitaba como una excusa para que la gente lleve armas y para que delante de la comunidad internacional diga: estoy defendiendo a mi pueblo contra los terroristas. Y aún así nos estaba disparando con armas vivas y aún así hemos aguantado durante 6 a 7 meses en manifestaciones pacíficas. Y durante este tiempo pasó el masacre más importante en mi ciudad, que es el masacre de la Plaza de la Reloj, que la gente se unió en esta manifestación, en esta plaza, pidiendo lo mismo. Han dicho que vamos a quedarnos aquí dormidos durante toda la noche. El régimen estaba amenazando a los manifestantes de que si vais a quedar más tarde de las 12 vamos a atacar. Y la gente no quiso irse y quiso quedarse allí intentando reclamar nuestros derechos. Llegó a las 12 de la noche y el régimen abrió, o sea, hizo lo que prometió y abrió el fuego vivo a los manifestantes, y ese día no saben cuántas personas han muerto, porque la gente que estaba por allí ha salido corriendo, han matado a gente. Nosotros el día siguiente nos decían que han venido unos bulldozers, sí, unas excavadoras a coger todos los cadáveres de los manifestantes muertos en la plaza y limpiar la plaza para no dejar ninguna evidencia de lo que hizo. Pero la evidencia está en todas las voces, ruidos y el olor de las balas que ha llegado hasta mi casa, que mi casa está alejada de donde pasó el masacre. Después de estos 6 meses se escaló toda la lucha y Bashar al-Assad escaló también su manera de reprimirnos y empezó ya a bombardear manifestaciones. Y de hecho, en una de las manifestaciones en el centro de la ciudad, Homs, el barrio Jaldie, mis primos estaban manifestando allí. Lanzó una bomba, uno de mis primos ha muerto en esta manifestación, en este ataque, y cuando la gente fue para ayudar a los heridos, lanzaron otra bomba encima de los manifestantes y de la gente que ha ido a ayudar. Y
Y bueno, empezó luego ya la lucha, se armaron los militantes que han dejado Lo que se separan del ejército oficial. Exacto, se separaron, muchos soldados se separaron del ejército oficial, del ejército de Bashar, y empezaron a proteger las manifestaciones con sus armas. Y en aquel momento se empezó a armar la revolución y la respuesta del régimen cada vez era aún más agresiva, más brutal, más de todo tipo. O sea, empezó a bombardear a mi ciudad con armamento de largo alcance, con barriles, o sea, ha experimentado todo lo que se puede experimentar de armas en Siria. Y todo esto no porque él es un régimen potente o un ejército potente, sino es porque ha recibido el apoyo de Irán y Rusia desde el primer momento, sus aliados que no lo han dejado hasta hace 2 semanas. Y todos hemos visto que hace 2 semanas, cuando Rusia y Irán han dejado de apoyarle, pues se cayó en una cuestión de 10 días. Yo creo que si esto hubiera pasado hace 13 años, no hubiéramos llegado a lo que hemos llegado ahora. Pero bueno. Total, en mi ciudad, en mi barrio hay una base militar al lado de mi casa y desde allí siempre escuchábamos cómo salían los misiles y cómo bombardearon el casco antiguo de mi ciudad. Y la casa siempre estuvimos con mucho miedo, también había un edificio donde había un francotirador jugando todo el día porque no tenía nada que hacer, entonces estaba matando a la gente como si estuviera cazando pájaros. Y bueno, los bombardeos empezaron en el casco antiguo, luego se expandió al resto de la ciudad y empezaron a bombardear mi barrio. Nos han bombardeado varias veces. Yo me acuerdo el mes de agosto de 2013, antes de salir de Siria, estuvimos todo el rato en la planta sótano porque los bombardeos estaban muy fuertes. Y en aquel momento también, mientras nos estaban bombardeando, parte de la familia de mi madre, como que vivía en el centro de la ciudad, estaban también bajo bombardeos, entonces han decidido que tienen otra casa en el campo, han decidido ir a esta casa huyendo de los bombardeos, que es el primo de mi madre. Yo creo que es la primera vez que cuento esta historia en público porque tiene el mismo apellido de mi madre y tengo parte de la familia de mi madre que todavía está allí y nunca hemos contado esto porque tenemos miedo de que les persiguen porque estamos contando estas historias. Y el primo de mi madre con su mujer, con sus 2 hijas y su nieto, que tiene 5 años, han entrado a su casa. Las fuerzas del régimen, apoyados por las milicias de Hezbollah, y los decapitaron a todos. Y el día siguiente los quemaron también. Y el día siguiente llamaron a la prensa internacional, el BBC, y ahora tenemos el vídeo, si puedes ponerlo, para enseñarles que los cadáveres y la muerte y decirles, mirad esto, mirad lo que están haciendo los terroristas a la población siria. على أطراف مدينة حمص.
شاهدنا رجال بالشارع ممن نجوا من المجزرة الذي ما حدث. إحدى النساء روت ما حدث لها فور رؤيتنا. قالت أنهم دخلوا إلى منزلها وسط. Bueno, ellos están hablando del masacre este y están intentando entrevistar gente del pueblo después de también aterrorizar a esta gente para decir lo que ellos quieren. ونصحونا بعدم التقدم أكثر لأن المنطقة ليست آمنة إلا أننا أقنعناهم بسلوك طريق آخر. دخلنا أول منزل وتوجهنا إلى المطبخ حيث كانت هناك جثة متفحمة على الأرض وعليها آثار رصاصة في الرأس. توجهنا إلى منزل Que han encontrado, están diciendo que han encontrado cadáveres quemados al suelo con balas en la cabeza. وأخرى خارجة ما يدل على أن القتيلين كانا يحاولان الهرب. لقد أطلق النار عليهما ثم أحرقا. زجاجة الوقود شاهدة على ذلك. أثناء تجولنا بين المنازل اكتشفنا مزيدا من الجثث. الدماء تغطي المكان. يبدو أن شخصين على الأقل قتلا هنا ثم انسحب جثتيهما بعيدا. Están contando y hablando. Esta es la cocina, es donde decapitaron la familia y los sacaron y los quemaron fuera. جنود الجيش النظامي قالوا لنا أن مئات الرجال أتوا من الأحراج وهم ينتمون إلى النصرة الإسلامية المسلحة. Y están diciendo que el cuento del régimen que han sido Al-Qaeda, que han entrado al pueblo y que han matado a los civiles y los quemaron. Pero yo me pregunto si esto es de verdad, si de verdad fue el Qaeda que lo mataron, ¿por qué lo quemaron luego? ¿Por qué no quieren dejar evidencia? Y bueno, esto ha sido el relato del régimen durante la revolución y es el mismo relato también que está intentando meter con calzada a todo el mundo ahora mismo, que somos terroristas, que somos... que todo lo que está contra el régimen, pues somos terroristas y no es así, somos los civiles que no queremos el régimen y queremos cambio democrático, queremos un país donde podemos expresar nuestras opiniones, nuestros derechos, tener nuestros derechos y vivir y tener una Siria para toda la población, no solo para una familia. Y bueno, después de este masacre y los bombardeos que no nos dejaban ni dormir ni estar en nuestra casa, también pasó el ataque químico en la periferia de Damasco, y toda la población, toda la comunidad internacional en aquel momento ha salido a darle la luz verde para que cometa lo mismo que ha cometido en la periferia de Damasco en el resto de las ciudades, y pasó también, lo cometió en Idlib, y la mayoría de los muertes eran familias y civiles, no eran terroristas como él intenta reclamar. Y bueno, a raíz de todas estas cosas que han pasado en mi ciudad y que hemos vivido, decidimos venir aquí a España, gracias a mi tío que está hoy aquí. La primera vez también que viene a una charla para escuchar algo contra el régimen, porque mis abuelos han tenido que mandarle al extranjero cuando tenía 18 años, porque cuando tenía 18 años pasó el masacre de la ciudad de Hama, que mencionó antes Abdul. Y bueno, y hemos tenido que hacer todo. Claro. Y bueno, hicimos los papeles de refugiados y aquí estamos hoy. Esto ya no es el tema de esta noche. Y hasta aquí estoy. Muchas gracias.
buenas. Yo soy Bassem, soy de una ciudad del sur de Siria, se llama Sueda. En 2011 empezaba en la universidad y meses después empezó la revolución en Siria. Empezó de una manera muy pacífica y fue como un intento de recuperar el espacio público de Siria. En Siria, como aparte de que es el país entero se llama Siria al-Assad, todas las ciudades tienen un montonazo de estatuas de Hafez, el fundador de Siria moderna, según ellos, y igual el padre, el otro hermano muerto, o el hijo muerto de Hafez Basel, y estaba como intento de recuperar este espacio público de Siria. Siria era y sigue hasta un poquito de tiempo un ejemplo de un país como estado de George Orwell, como es en su mejor estado, o mejor estado, perdón, es como un estado de George Orwell, o en la granja de animales, o el 1984. Durante este tiempo empezaron a formarse muchos grupos de coordinación, de manifestaciones, de cosas específicas como hacer grafitis, estas cosas. Y después, como según Bashar al-Assad alguna vez ha dicho que la revolución quedaba pacífica hasta los primeros 9 meses. Estamos hablando hasta el final del 2011. Esto según él. Mientras antes todo el tiempo era o extremistas infiltrados o como grupos terroristas que quieren atacar las minorías en Siria, quieren acabar con todo y que va a venir un Estado Islámico en Siria. Esto lo que pasó, pero es otra cosa. Y sabemos muy bien por qué pasó esto. Porque un régimen que está controlando un país por 40 años es muy fácil para él que organice todo esto y fuera como, o lo deja salir como si fuera, ¿veis? Así son los que están en contra mío. Si eres comunista, eres infiltrado, es única de Israel o un agente de Israel. Si eres una persona musulmana, haces lo mínimo de tu religión, eres extremista y no tienes que vivir en este país. Y en medio de todo eso, en 2012 salió un grupo de izquierda, se llama la Juventud Revolucionaria de Siria. Fue organizado o fue formado por mayoría de gente que era en general o estaba en el Partido Comunista de Siria, pero en Siria no existe nada fuera del régimen. Tenemos un bazar pequeño, se llama la Colación, o la Frontera, o sí, la Frente Nacional y Progresiva. Este grupo intentaba como empezar de formarse para que cuando llegue el momento de este régimen, cuando caiga, para preparar lo que vamos a hacer en Siria, en la nueva Siria. Poco después, yo estaba como un año y pico, y después, como en el final de 2013, había una campaña de detención masiva en Damasco y llevaron la mayoría de los activistas que estaban en Damasco en aquel momento estaban intentando recuperar el movimiento pacífico. Muchas personas estaban hackeadas por el parte del régimen, las inteligencias, el servicio secreto de la seguridad, y ahí empezaron a salir las noticias que lo que no salió meses después ya fue muerto bajo tortura. Esto por decir, y después, por ejemplo, si estamos hablando de Palestina, no podemos olvidar de lo que pasó en el Yarmouk. En 2013 el régimen ha hecho como un asedio contra los palestinos, los sirios que estaban viviendo en esta zona,
Y 5 años este pueblo no podía ni tener ni pan, ni leche para los niños, ni nada. Y las imágenes que salieron de ahí casi son peores de lo que está pasando en Gaza ahora. Bueno, lo que está pasando en Gaza desde el 2006 hasta hoy es como pasó algo muy parecido en Siria. No solo en Yarmouk, sino como en todos los campamentos de refugiados palestinos sufrieron un montón en Siria. En Latakia, en Homs, en Alepo también. Y igual lo que pasó en el Ghouta, por ejemplo, y Homs. Los palestinos en Siria vivían todo este tiempo y estaban como rehenes del régimen que manipulaba a todo el mundo, que es un régimen pro-Palestina, anti-Israel, anti-imperialista y todas estas proclamaciones, pero nada correcto ni nada cierto de todo esto. Y lo más significado de Siria y del régimen, que solo sabemos de Palestina, un sede de inteligencia se llama Palestina. Allí solo todo lo que pasa en Siria o cualquier intento de hacer cualquier cosa en contra del régimen, o no tiene que ser como en contra del régimen en una manera directa, pero si, por ejemplo, algunos personas o algunos jóvenes querían como limpiar las calles, estas cosas, esto no fue posible. Si no eres del Ba'ath, o si no eres un activista del Ba'ath, o lo que le llamamos Shabiha en Siria. Si no eres así, no puedes hacer nada. Y también, como por otra parte, el tema de las prisiones, como estamos viendo últimamente, por el tema de la tortura, sí. Y igual como hablando del tema del recuperar el país, había un montón, como en el primer año, perdón, había lo se llamaba los comités comités locales que intentaban, después de que haya salido el régimen de muchas partes, intentaron mover o ordenar la situación en estas ciudades después de la salida de las fuerzas del régimen. Y nada, pues además como llevamos casi 14 años intentando recuperar el país, y al final pasó lo que pasó, pero ya el paso más importante, que el Assad ya no está en Siria, esto sí está claro, y de ahí teníamos que empezar desde ahí. Para intentar construir una nueva Siria que garantiza toda la libertad de todos los sirios, sean cristianos, musulmanes, árabes, kurdos, de todos estos, hombres, mujeres, sin dudas, y que garantiza que cualquier persona, cualquier grupo puede formar como la libertad de formar partidos políticos, una constitución nueva que garantiza todos los derechos de todos los sirios, y igual la libertad de la prensa. Por este motivo, ahora hay muchos rumores o muchos están hablando por el tema que va a pasar después. Van a venir los islamistas, van a venir los extremistas, van a venir no sé qué. Os aseguro que peor que el Assad no va a haber. Y no solo porque el Assad es el mal mayor, no, porque los sirios ahora sabemos muy bien que estos 14 años, esta victoria que lo hemos pagado con sangre y carne viva, no podemos dejar un país que vuelva a repetirse una dictadura, sea religiosa, sea nacional, sea lo que sea. Esto no puede volver a pasar. Y es necesario ahora comentar una cosa que después de un par de días
empezaron a hablar en Irán, en Rusia, que va a haber una guerra civil en Siria, en este momento los sirios tienen que aguantar solos. Bueno, que nos dejen en paz, no queremos nada. Llevamos como 10 años por lo mínimo sufriendo de ser una colonia rusa, esto literalmente, un imperialismo ruso, y además tenemos que aguantar, o no aguantar, como ver como la demografía de un país muy rico y muy de historia, y de todo esto está convirtiendo en unas cosas que ni son de Siria, ni son de la zona, ni son de nada. El proyecto iraní, por ejemplo, y el proyecto ruso también. Lo que está pasando en Siria empezó en el Crimea desde el 2014, luego continuó a Ucrania, todo porque nadie quería acabar con los rusos en Siria. Y nada, pues esto, solo una cosa, que el movimiento pacífico en 2023 se volvió en agosto 2023 en Suecia y en Latakia y la zona del coste de Siria. Intentaron lo de Latakia, había como represión muy alta contra las personas de Latakia que siempre, o las personas, digamos, alauites, que siempre fueron las primeras víctimas de este régimen. Que un joven de estas ciudades no puede tener ni nada del futuro si no está en las Fuerzas Armadas, si no está en la seguridad, si no está en la inteligencia. Y las zonas donde vivían estas personas eran como zonas muy pobres y todo estaba como, si eres un alauite tienes o quedar en tu pueblo sin tener nada de recursos, o la otra opción, la más fácil, ir y hacerte un militar en el ejército, un agente en la seguridad. Y este movimiento quedó casi, bueno, hasta poco tiempo tenían muchas manifestaciones por un año y 3 meses casi, hasta antes de la caída del régimen. La gente de Suecia casi diariamente salieron para pedir la libertad de los sirios y construir un país nuevo sin el Assad. Y gracias a quien sea, al final lo hemos podido conseguir. No, digo que después de contáis un poco cómo ha sido la caída del régimen y todo, porque seguro que la gente se lo pregunta, o queréis hacer una pequeña intervención ahora, uno de los tres. ¿Sí? Venga, y habla. La caída, ¿cómo ha sido? Bueno, pues... ¿Qué ha pasado esos últimos 10 días? Bueno, lo que vivía yo era casi que la mayoría de la gente vivía, especialmente la gente de Siria, la última semana sin poder dormir más que 2 horas, enganchados directamente a todos, de un canal de noticia a otra. Y al final, como cuando empezaron a adelantar en los ataques y ciudad después de otra estaban cayendo en una manera, ni en los sueños lo podíamos soñar. Era como, bueno, ¿qué va a pasar después? Al final, no sé, como desde que ha empezado la guerra, o perdón, no la guerra, la revolución, sabíamos muy bien que al final el avión del Assad no va a caber más que una persona o 2 como máximo. Por eso la mayoría de la gente de su parte no lo tenía muy claro, a lo mejor no lo queremos decir nada más, pero al final hemos podido ver en directo estas imágenes, que cómo estaban huyendo, lo que estaban encargados de la producción. Así que, bueno, de ahí teníamos yo tenía 2 o 3 días, si estoy vivo, si estoy soñando, si esto es real, si no. Y llevamos una semana, no creo que mi cabeza todavía lo ha podido proceder, que Siria sin Assad, ni en los sueños. Ni cuando empezaba, ni cuando caía, o aquella haya caído.
Pues yo lo mismo, desde al principio cuando empezó, de hecho estuvimos juntas y te decía, es que, ¿qué está pasando? No entendemos nada, no sabíamos nada de lo que está pasando. Pero luego se escaló y era, ostras, es que se va a caer, es que lo están dejando todos. Y pensábamos que iba a durar esto un poco más de tiempo, pero cuando sus aliados lo dejaron solito, lo abandonaron, se cayó en una cuestión de horas. Y no lo creíamos. O sea, yo le decía a mi madre, ¿esto de verdad pasó? ¿Es un teatro? Que es que yo nací con Hafez y crecí con Bashar. Es algo que no se puede... O sea, los tenemos en nuestro ADN casi, a la familia. Pero estamos muy contentos, con mucha incertidumbre, pero o sea, nos viene una época muy difícil, pero yo creo que lo más difícil ya se fue. Y quiero tranquilizar también a todos los que están preocupados por nosotros, por si vienen los islamistas y yihadistas y no sé qué, no sé cuántos. O sea, no sé, Bashar al-Assad os tranquilizaba de alguna forma, porque no creo. Y la evidencia a todo esto son los cárceles, los muertos, los cadáveres y ¿cómo se llaman estos? Cementerios colectivos que están, fosas comunales que están encontrando. Están hablando de más de 300.000 personas desaparecidos. Muy probable que sean todos muertos. Yo creo que peor que esto no vamos a vivir. Así que estamos muy contentos, sí. Y una cosa, el pueblo que ha podido acabar con una dictadura de 54 años en 14 años, no creo que va una nueva dictadura que no tiene, digamos, en los peores momentos, son 14 años, si hay un pueblo que sigue vivo desde el 2011 hasta hoy. Una dictadura de 14 años, creo que con los sirios, con esta energía, podemos como en un par de meses como máximo con acabar con esto. Si vamos a calcular como algo parecido al final. Bueno, moltes gràcies. Ha sigut molt emocionant i quantes coses que ens han vingut al cap. A mi em toca, jo seré més curta perquè volíem que avui el protagonisme fos les companyes de Síria. Un parell d'idees. Bueno, aclarir una mica tot el joc internacional, no? Què ha passat aquí amb els actors de fora, perquè hi ha molta confusió al voltant d'això. I aleshores, bueno, per fer una mica... Jo crec que a vegades hi ha coses que es pinten com a molt complicades quan en realitat no són tan complicades d'explicar, no? I que això, a més, té una intencionalitat, no? El que va passar és que des de l'inici d'aquest procés revolucionari el 2011, que també va ser sobtat i inesperat, no? Com són totes les revolucions no es veuen a venir mai, tots, diguem-ne, les potències regionals del Pròxim Orient i les internacionals de seguida van començar a moure fitxes per intentar frenar una cosa que s'escapava de control, no? De repent, un règim que havia sigut un pilar clau de l'estabilitat de la regió, que havia aconseguit aquesta successió dinàstica, no? Del pare al fill i continuar que tot seguís com sempre, de repent començava a ser qüestionat d'una manera molt forta per la gent a dintre del país, no? I això va fer que totes les potències es posessin a treballar sobretot en benefici dels seus propis interessos, intentant treure algun resultat que els fos beneficiós d'aquesta mobilització popular. I llavors aquí vam anar veient com, jo crec que la imatge d'una ceba ajuda per entendre, no? Una ceba té moltes capes, no? Llavors el nucli del que estava passant a Síria era aquesta revolució popular contra una dictadura i se li van anar afegint altres capes d'altres conflictes d'una regió que es trobava, diguem-ne, agafada amb pinces, no? Perquè això està que era la realitat de tota la regió. I llavors Turquia entra per veure com pot resoldre el seu problema, que són els kurds i el fet que Síria és el seu pati del darrere, no?
i com pot acabar amb el fet que hi hagi alguna mena de resistència kurda a l'altra banda de la frontera, i és això el que li preocupa. No té ni cap voluntat d'ajudar el poble de Síria, ni, evidentment, cap interès per la democràcia i les llibertats pot tenir un règim com el d'Erdogan. Els Estats Units estava en una situació molt complicada perquè, si recordeu, se n'havia untat corrents de l'Iraq, no? Amb el que havia representat tot el desastre de la invasió nord-americana de l'Iraq. Havia entregat a la pràctica Iraq al règim de l'Iran, que era l'únic que li podia garantir el control de la situació, i és com Iran, diguem-ne, comença a agafar poder a dintre d'Iraq un altre cop, per garantir que res no canviï, i llavors comencen a tenir problemes a la frontera de l'Iraq, amb el que acabarà sent la creació de l'Estat Islàmic, que no ens agrada dir-li així, que li diem Daesh perquè ni és estat ni és islàmic, i com això comença a amenaçar els interessos nord-americans a l'Iraq i es trasllada a l'altra banda de Síria. El de les fronteres en aquesta regió, ara no tenim cap mapa, però recordeu que totes les fronteres estan fetes així, no? Aquella frontera desèrtica i tal, passa l'estat islàmic a l'altra banda, llavors els Estats Units té un problema. Els Estats Units d'Obama, que estava a punt havia firmat l'acord nuclear amb els ayatolás, que necessitava algú que li controli aquesta situació. Llavors què diu? Bueno, qui puc tenir aquí que pugui jugar al meu favor? Els kurds, i llavors comença a donar armament als kurds. Doncs aquí ja s'està una mica embolicant la troca, perquè clar, Turquia i Estats Units, que són dos aliats de l'OTAN, resulta que de sobte han quedat en bàndols enfrontats. Rússia què vol? Rússia per què intervé per ajudar a Bashar al-Assad? Perquè vol una sortida al Mediterrani, necessita les bases militars al Mediterrani i per tant acorda amb el règim, jo t'ajudaré a sufocar aquesta revolució en el moment en què el règim, amb les seves forces, ja no aguanta més, i això és el que hem vist aquests 10 dies, en el moment en què els suports externs se li han acabat, el règim s'ha desfet com un terror de sucre, i per tant intervé pels seus propis interessos, per aconseguir aquestes posicions de bases militars del Mediterrani que seran molt importants després per la seva expansió a l'Àfrica. I tenim ja prou indicis i proves per parlar de quina relació havia entre Rússia i Estat Islàmic, de també com el van fomentar des de Txetxènia, tota la pel·lícula, que allò anés creixent també. L'Iran, què necessita? L'Iran porta molts anys que no vol ser una potència regional però sense entrar en cap guerra directa amb ningú, té per allà un altre proxy que utilitza, que és Hezbollah, i la via de connexió entre Hezbollah, que està al Líban, i l'Iran és Síria. Llavors entraré a Síria per aguantar l'estabilitat del règim, per permetre aquesta connexió, diguem-ne, amb la gent que vull mantenir al Líban. I també una altra idea, abans ho parlàvem amb l'Anacta, una companya iraniana que està per aquí, ara, deia, l'Iran també volia donar aquesta imatge de potència invencible de cara al seu propi poble, si contribuïa a sufocar la revolució síria, qui a l'Iran posaria a aixecar el cap, cosa que també va passar fa 2 anys amb el moviment Dona Vida i Llibertat. I després podríem seguir, Aràbia Saudita, una mica tothom fica les seves mans brutes a Síria per intentar cortocircuitar aquesta revolució i emportar-se l'aigua cap al seu riu. Aquí, per exemple, no hi va haver mai cap xoc militar entre Rússia i Estats Units. De fet, van fer un acord per assegurar-se que no hi hagués un accident, perquè tothom tenia els avions corrents per allà, per assegurar-se que no hi hagués un xoc entre un caça rus i un caça nord-americà, van fer un acord entre Moscou i Washington dient ens avisarem d'on tinguem totes les posicions i les coordenades perquè no hi hagi cap error i no tinguem un susto que entre nosaltres. Tot això que he explicat ara molt ràpid, però que crec que és prou clar, demostra que aquesta lògica d'entendre el món en blocs, un bloc que és Estats Units i la Unió Europea i l'altre bloc que és la Rússia de Putin, l'Iran dels ayatolás, la Xina de Xi i la Síria de Bashar al-Assad, era la Síria de Bashar al-Assad, i que s'enfronten, doncs mireu, en el cas de Síria aquesta explicació no funciona, perquè el que ha passat és que tots han treballat cadascú amb les seves forces per avortar o per fer descarrilar un procés
transformació democràtica de Síria, que és el que la gent estava demanant. I aquí és una mica, jo vull entrar en fer una reflexió i una crítica a l'esquerra, a les corrents majoritàries de l'esquerra de casa nostra, on sembla que hi ha aquesta cosa horrorosa, jo no vull utilitzar aquesta paraula perquè a més penso que s'ha desvirtuat tant que és la paraula geopolítica. Bueno, geopolítica, jo quan estudiava volia dir la relació entre la geografia i la política, no? Doncs si hi ha un estret, si hi ha un mar, si hi ha una muntanya, si hi ha un pou de petroli, no? Això, doncs no. Ara geopolítica s'ha convertit en hi ha una conspiració molt complicada que tu no entendràs mai, però que jo t'aviso que hi ha una cosa molt complicada i a nom d'això m'invento una lògica que no té a veure res amb la lògica dels pobles, amb la lògica de les classes socials, no, sinó que és fer quadrar el meu esquema, no? I llavors, com que el meu esquema és que hi ha un eix imperialista i un eix antiimperialista, jo amb qui estic? Amb l'eix antiimperialista i llavors m'haig de justificar tota una sèrie d'explicacions geopolítiques que ningú de vosaltres entendrà, però que jo, que sí que sé de veritat el que us explico, estic segura que les coses van anar d'aquesta manera, no? Jo crec que és força evident, diguem-ne, que hi pot haver-hi tensions entre Rússia, Estats Units, l'Iran, Estats Units, la Unió Europea, Xina, evident, però pensar que d'aquestes tensions nosaltres, no, els treballadors, la gent que volem, no, canviar el món, en traurem alguna cosa de bona, em sembla que és molt difícil i quan a més això ja ho portem al salt mortal que llavors ens han de defensar el règim un règim com el de Bashar al-Assad, que és un potencial aliat, no, contra l'imperialisme. Un règim que, com han explicat les companyes, no té res a envejar el que ha fet Netanyahu amb el poble palestí, res. Jo diria que fins i tot s'ha copiat moltes coses en els mètodes que s'han fet servir de guerra indiscriminada contra la població civil. Llavors, clar, ahir, per exemple, parlava amb una amiga, la Laila Nassawati, que li vaig veure una entrevista molt xula que publicaven la setmana passada, i ella deia, ostres, és que he parlat amb un responsable de Podem internacional, de Podemos, y me ha dit, Leila, me alegro que estés muy contenta por la caída de Bashar, pero ya veremos cómo estáis dentro de 2 meses. Ostres, que fort, no? Que fort, ¿no? Y la respuesta de la Leila va ser, pues si es por gente como tú estaremos en la mierda, lògicament, m'entens? Aleshores, si us hi fixeu, és la mateixa lògica que s'ha aplicat a Ucraïna, no? A mi m'ho va dir un sindicalista català que jo m'estimava molt. Em va dir un dia en una reunió de la plataforma Aturem la Guerra, quan jo li vaig dir, deixant a tot el rotllo de la retòrica de Putin, no? Ucrania es un país nazi que está persiguiendo a los rusófonos y entonces Rusia tiene que intervenir porque Catalunya és el Donbass, bueno. I jo li vaig dir, però tu no t'adones que això que estàs dient no ho pot entendre cap treballador d'Ucraïna? Y la respuesta va a ser, es que a mí me dan igual los trabajadores ucranianos. Bueno, pues si a ti te dan igual los trabajadores ucranianos, hem acabat la discussió. Perquè, clar, una mínima perspectiva internacionalista és que no podem permetre res, una cosa tan fàcil que deia la meva àvia, no quieres para otro lo que no querrías para ti. És així de fàcil, no? Aleshores, com, diguem-ne, s'ha anat perpetuant aquesta lògica, curtocircuitant la solidaritat amb Ucraïna, abans curtocircuitant la solidaritat amb la gent de Síria, tampoc vam veure aquesta gent a les manifestacions de Dona, Vida, Llibertat de les companyes iranianes que es van fer a Barcelona, no? Com si hi hagués dictadures bones, com si hi hagués pobles que els hi toca sacrificar-se perquè simplement no estan en el lloc correcte de la revolució i, per tant, com que no tinc cap resposta que donar-los, com que no tinc res per oferir-los, com que no me'ls puc mirar a la cara, ni a l'Aixat, ni al Bassem, ni a l'Abdul, doncs llavors és més fàcil dir que tot és molt complicat, no? Que és la lògica que s'està aplicant ara, no? Jo crec que nosaltres, que hem seguit molt el procés de Síria, us havia portat unes fotos, però no tindrem temps de posar-les, però que vam intentar des del principi escoltar els sirians. És una cosa tan fàcil, no? Com vam intentar després escoltar els ucraïnesos. Qui hi ha a Síria? Quines organitzacions estan funcionant?
com podem comunicar? Vam tenir contactes amb el Comitè de Coordinació Local de Homs, el 2012. On estan els sirians que estan refugiats? Perquè, clar, no era per casualitats que hi havia sirians a la diàspora per tot el món, fugint d'una dictadura com aquesta. No? Com podem treballar juntes, com podem muntar una plataforma de solidaritat. Els coneixem, discutim, llegim el que escriuen, no? A mi em sorprèn aquesta arrogància tan bèstia de parlar de Síria sense els sirians, de pontificar sobre Síria sense els sirians. És que em sembla increïble, no? Bueno, i trobades internacionals en el Fòrum Social Mundial de Tunísia, després a Istanbul, bueno, intentar, veient quins eren els problemes, quines eren les dificultats, com es podia ajudar des de fora i no pronosticar que una cosa sortirà molt malament perquè tot és molt complicat i perquè sembla que, deixeu-m'ho dir, que mai no pugui sortir res de bo del món àrab tampoc, no? Que això també passa. I després dir no, jo ja us havia avisat que això no podria anar bé, no? Que és el que havia estat dient aquest dirigent de Podemos a la Leila Nashawati justament aquesta setmana. Perdoneu que segueixi en Podemos perquè vaig llegir l'altre dia un tuit que em va fer patar el cap, que deia, el podeu buscar, @PodemosInter. La caída del régimen de Assad en Siria deja 23 millones de personas bajo grupos fundamentalistas salafistas liderados por el antiguo Al-Qaeda y apoyados por Turquía, Estados Unidos y varias potencias occidentales. Que Siria ha perdido su soberanía es evidente. Dius, home, Síria, que era una colònia de l'Iran i de Rússia, que ha perdido su soberanía, ja em sembla al·lucinant, no? Bueno, no? Aquesta esquerra que és incapaç de celebrar la caiguda d'una tirania, l'alliberament d'un camp d'extermini, ja va passar, no? Ho hem vist, no? El que van dir quan va caure el mur de Berlín, quan van entrar els tancs a Praga, el que va passar l'1 d'octubre, aquí també. Bueno, esperant que hi hagi revolucions pures, perquè si una revolució no és pura, jo no baixaré mai al fang a intentar que les coses vagin bé. Només una reflexió final, perquè tot el de Palestina ho heu explicat molt bé vosaltres, només una reflexió final, que aquesta posició tan dolenta de la majoria de l'esquerra a casa nostra va tenir també un impacte sobre els treballadors i treballadores d'aquí, en va tenir dos. Un va ser quan van haver els atemptats a la Rambla, en recordeu-vos? Perquè llavors tot era l'Estado Islámico, l'ISIS, no sé què, i ningú podia explicar què havia passat a Síria i com allò havia anat a parar a la Rambla de Barcelona. I recordeu que va acabar la senyora Ada Colau al costat del rei a la plaça Catalunya una pancarta que deien jo no tinc por. Déu-n'hi-do quina resposta. I l'arribada de refugiats que van arribar, diguem-ne, amb les pitjors formes de maltracte que s'han donat a Europa, amb la política en cadena de tancament de fronteres, a convertir el Mediterrani en una gran fossa comuna i que mai van ser reconeguts com el que eren, no? Refugiats d'una guerra i gent que lluitava per les llibertats i pels seus drets i que mereixien la nostra solidaritat, no? L'altre dia reiem amb la Xat, per no plorar, d'un comunicat que havia fet la ministra de l'Interior alemanya dient, un moment, que si marxen ara tots els sirians hi ha zones senceres d'Alemanya que es queden sense el sistema de salut pública perquè si ens marxen tots els metges aquí no ens podem... Aquests eren els refugiats que no volíem que vinguessin i que eren un perill per Europa. Eren, per cert, més barats que els metges grecs que ja s'havien encarregat de destrossar Grècia, el sistema de salut Grècia, contractar metges grecs a Alemanya, després quan hi ha els sirians que encara resultaven més barats. Jo acabaria només dient que crec que no cal que ningú alliçoni des d'Europa als sirians sobre els perills i què és l'estat d'Israel. Els sirians fa molts anys que pateixen tenir l'estat d'Israel com a veí, quan, òbviament, el règim de Síria era l'enemic més còmode per Israel, no? El que no va disparar mai una bala contra l'estat d'Israel, el que havia col·laborat amb la repressió del moviment palestí. Han sortit 600 palestins de la presó de Setnaia. Aquest que, mentre el seu armament estava en mans del dictador, per Israel estava en bones mans, el dia que el dictador ja no hi és,
aquests arsenals són un perill per Israel i per això es dedica a bombardejar-los. Aquesta idea de que jo no crec que es pugui permetre deixar que algú embruti la causa palestina posant-se-la a la boca com feia Bashar al-Assad. Per tant, crec que avui la causa palestina està molt més segura, a part de les coses aquestes que no encaixen en els anàlisis de determinada esquerra, com que Hamas hagi saludat el procés de canvi a Síria, que això tampoc trenca els esquemes. I que aquest supereix de resistència que havia de salvar els palestins de tots els mals, de quan portem quasi 16 mesos de genocidi a Gaza, doncs ja s'ha vist de què ha servit, més que per omplir-se la boca, que era l'únic que feien en Palestina. Tampoc cal que ningú els expliqui als sirians i a les sirianes els perills del jihadisme, ho hem vist molt de prop, potser han emprentat, ho han lluitat durant molt de temps. El poble sirià agraeix molt l'alliberament i cada mes com s'ha produït, però una cosa és això i l'altra cosa és que ha de governar Síria avui, i que després de 14 anys sota les bombes, després de tot el que ha passat aquesta gent per arribar fins aquí, pensar que es deixaran robar el seu país una altra vegada, doncs em sembla que és una lectura totalment arrogant. Jo confio molt en la gent com ells que ara s'estan pensant com tornen a casa, confio molt en els milers de persones que han sortit de les presons, confio en la gent que ha estat a Idlib tots aquests anys a sota les bombes, resistint tot. Aquest és el futur de Síria. Esperem que l'aliança amb el nou govern i els kurds d'una vegada pugui funcionar i que es puguin posar d'acord per trobar una sortida on realment hi hagi una Síria amb lloc per tothom. I el que crec que sí que ens ha de preocupar és totes aquestes ingerències estrangeres contra aquest poble i com podem aturar-les. I que tothom tregui les brutes mans de Síria, que els deixin de celebrar el seu triomf, plorar i enterrar els seus morts, curar els que han sobreviscut i construir aquest país que volen i pel qual ja heu pagat un preu massa car. Moltes gràcies. Teníem moltes fotos i vídeos i tot, però us volem passar la paraula perquè si no donarà temps. O sigui que... endavant. Passem al micro, compres? O com hem de fer? Sí? Està la càmera? Com ho fem? Aixequeu tots les mans perquè si no, això repartirem el temps. 1, 2, 3, 4, 5... Vale, i allà 6. Fem una primera ronda, 2 minutets, vale? Gràcies. Hola, bona tarda. Bé, jo l'altre dia vaig veure un vídeo que em va deixar com a molt sorprès, unes declaracions del Benjamin Netanyahu que estava a favor de la caiguda del règim de l'Assad, i llavors jo no entenc res. Clar, no sé si heu vist aquest vídeo, aquestes declaracions. Què és el que pretén el Benjamin Netanyahu estant a favor de la caiguda de l'Assad? Gracias. Bueno, muchas gracias por vuestros discursos. Eso anima mucho a nosotros, a los ucranianos. Todas estas noticias de Siria, porque por desgracia faltan buenas noticias de nuestro país ahora. Estamos en una muy mala situación y eso nos anima muchísimo. Yo de verdad me doy cuenta, no solo yo, pero otros compañeros de mi país también, nos damos cuenta que esta victoria está comprada por muchísima sangre durante 14 años de lucha, sangre siriana, pero también está comprada con sangre ucraniana porque el ejército ruso, el protector principal de este régimen, estaba totalmente ocupado con esta guerra y no tenía prácticamente ninguna fuerzas para oprimir un nuevo levantamiento que ha ganado.
Y una cosa más, yo quería confesar que sí, es una lástima como una vergüenza, pero yo como primero, hace muchos años, como un disidente ucraniano, yo primero pensaba que este régimen merece un apoyo crítico como un régimen antioccidental, un régimen como mínimo secular. Y eso como especula esta izquierda geopolítica muchísimo. Un régimen secular. Y bajo esa excusa de secularismo, eso se vende muchísimo. Y yo, como mucha gente también en Europa Oriental, eso se compraba. Pero después del inicio de guerra en Ucrania, yo veía que toda esta gente que hablaba de las noticias fake, que hacen noticias fake, los white helmets, los cascos blancos, que todos los ataques con gas son fake news. Y toda esta gente empezó a hablar sobre fake news en Ucrania, ¿sí? Que todos estos muertos son actores, por ejemplo. Y yo pensé, ver la realidad, que es un levantamiento de verdad popular y caída la dictadura es una voluntad del pueblo, como la retirada de las tropas rusas es una voluntad del pueblo nuestro ucraniano. Y entonces falta a toda esta gente que habla sobre el secularismo y geopolítica, les falta una cosa principal, es tener en cuenta la voluntad del pueblo, lo más principal. Es difícil que hablar aquí como un iraní. Sí, es toda vergüenza. Cada vez que aquí escuché Irán, quería gritar, no decir Irán, no estaba Irán, estaba régimen, ¿sabes? Y alguien que se mataban, nos mataron también. En 2019, en 3 días, se mataron 1.500 personas de nosotros. En 2021, en Mujer y la Libertad se mataron cientos jóvenes de Irán y todavía ejecutaron los jóvenes que están protestando. Estoy aquí de parte de muchos iraníes que tienen un mensaje para ustedes. Por favor, vivir en vida, libertad, en felicidad, en victoria. Para nosotros, para vosotros mismos. Porque alguien que apoyaron el régimen, como que tú has dicho, ahora están esperando para un caos en Siria. Todos están esperando. Y la gente iraní, el pueblo iraní, están esperando para tu victoria. Puede ser nuestra, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, Cristina? Hope. Esperanza. Sí, esperanza. Estamos esperando para su victoria y ellos esperando para su problema. Por favor, habla juntos, habla con todos etnios, todos equipos y no olvida que solo es una palabra en español. El pueblo único nunca jamás. ¿Qué estaba? Sí. Si podemos vivir es el Medio Oriente, nadie puede. Nos mataron. Quiero decir, lo siento, de parte de los iraníes, pero en todos los 14 años gritamos que por favor, deja Siria en paz, deja los pueblos Siria, pero nos mataban también. Lo siento. Hola, viva Siria Libre. Gracias Abdul, Shahid y Bassem por la declaración de la locura que está pasando en nuestro país. Pero lo que quiero decir es ni una hora, ni dos, ni tres, ni una semana.
puede escribir lo que estaba pasando en nuestro país. Imagínate el loco, nuestra dictadura, desde Rusia, desde Moscú, y estaba diciendo a nosotros que no me escapó, yo no me escapó de Siria, ¿vale? Yo siempre digo a mis amigos, especialmente los españoles, cuando me preguntan sobre lo que está pasando en Siria, que la única manera de hablar del tema de Siria, de la realidad de lo que está pasando en Siria, es sarcasmo, porque es tan oscuro lo que está pasando ahí. Estamos viviendo en un universo paralelo, que lo siento, un pueblo como España, que sufrió mucho de la dictadura, sí que puede imaginar un poco qué estaba pasando ahí, pero lo que está pasando ahí es una locura. Es una locura, mente. Y de verdad que lo único que voy a decir que estuvimos controlados por un dictador loco que no sé, con una manera de sarcasmo puedo decir la verdad que los últimos fotos que han salido para él con sus calzoncillos blancos, ¿lo has visto? Es tan sexy. Me recordaba del Heisenberg de Breaking Bad, porque los dos utilizaban el ácido para matar a gente, ¿me entienden? Y estoy recibiendo dos tipos de llamadas últimamente. Uno de los sirios, que hemos caído al hijo de puta, bla, 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 que viva. Y los otros, mis amigos europeos. Pero ¿qué va a pasar en Siria ahora? Mira, blancos, por favor, vuestra preocupación no nos ha ayudado por 14 años. Que nos deja en paz. Y si estáis preocupados por nuestra Torah, que votáis por alguien que no compra ni venda arma con Israel. Bueno, yo solo quiero decir una cosa muy pequeña, y es que básicamente como palestino solo quiero decir que felicidades a todos nuestros hermanos y hermanas de Siria, que felicidades por haber hecho caer este cruel régimen. Y también quiero decir una cosa a la compañera iraní, y es que ánimos, que pronto veréis un Irán libre, y nada, que enhorabuena. Hola a todos. Perdona, solo te quería pedirte perdón a la amiga iraní, que cuando hablamos o decimos iraní, no nos referimos a la gente. Se refiere al régimen. Nada más. Hola, buenas tardes. El régimen de Siria, tu comentario, ha exportado su mismo como un régimen secular. Aunque no sé qué es el secularismo en Siria. El secularismo en Siria, en la época de Bashar al-Assad, juntar los líderes o el shuyukh del Islam con los cristianos, con los curas de cristianos en unas imágenes baratas y ridículas. Es decir, no tenemos durante la época del Assad, en la constitución hay el presidente hay que ser un musulmán en la institución del Assad mismo. Entonces fue algo falso. La palabra también minoría deberíamos ahora eliminarla de nuestros diccionarios en Siria. Porque ¿qué significa minoría? O un régimen va a proteger la minoría. Son ciudadanos, son parte de la población siria, sea lo que sea, de qué religión o de qué etnia. Por eso el Assad y no fue aislado de otros como el Baas en el Irak. Saddam Hussein también en el Irak quería hacer que soy también un régimen secular. Y también de otros países, como en Egipto también en alguna época. Entonces, este secularismo creo que es un secularismo falso y hoy en día espero que el pueblo sirio puede también trabajar en muchos términos nuevos de minoría, secularismo, y espero que todo funcione bien en el futuro. Y como después de 14 años ahora la gente está preocupada sobre el futuro de Siria,
Siria fue olvidada 14 años, vía todo el mundo, vía la izquierda mundial y la izquierda árabe y partes de la izquierda palestina también, para decir, soy palestina, pero para decir la parte, por eso muchos jóvenes del PFLP, del Frente Popular de Palestina, cuando pasó en 2011, han dejado el Frente Popular, que no podemos, seguir con lo que pasó, es dictadura y entonces, la izquierda tiene que, a nivel, hablo internacional, no solo nacional y árabe, y tiene que volver otra vez a revisar su discurso, la ideología y también sus alianzas. Gracias. Bueno, yo comentar una cosa que me venía a la mente, una foto de Chávez con Bashar al-Assad, que eso también le ha dado una cobertura importante. También un diputado del Partido Comunista de Español que va a viajar a Siria a darle apoyo. Y también la ausencia que teníamos en la izquierda en la Plaza San Jaume, lamentablemente, que había muy pocas organizaciones, y cómo eso también ha tenido un efecto. Y la última cosa, como comentar también, Obama en su momento va a decir que no podía haber ataques con armas químicas y que iban a hacer muchas cosas, igual que Biden con Israel, igual que la comunidad llamada la comunidad internacional diciendo no puede ser, no permitiremos, pero nunca ha pasado las palabras, ni con Bashar, que era recibido con honores en la Unión Europea, ni con Israel. Y cómo eso también ha tenido este manto de impunidad. Y la última cosa, porque hoy leí una declaración de un grupo de la izquierda que no es la que defiende al régimen, sino que dice que el régimen fue una dictadura, pero que compra esta idea de que ya veremos lo que vendrá, que va a ser peor. Y diciendo que el régimen fue una dictadura, dice, no tenemos nada que festejar, no compartimos la alegría porque lo que viene son fuerzas reaccionarias y vendrá peor. También que contestarían a eso. Hola. En principio, cuando digamos Irán, no referimos nunca al pueblo iraní. Sabemos muy bien que todo lo que están pidiendo disculpas del pueblo iraní no son que tienen que pedir disculpas. Sabemos muy bien quién tiene que tener la culpa. Los criminales de nuestra sangre son lo mismo, lo que están haciendo los masacres contra el pueblo iraní. Y la esperanza que teníamos en Siria cuando pasó la revolución en Irán era primero alegría, igual como una esperanza muy grande para que acabe todo ya en Irán, en Siria, tanto como en Ucrania. Si con permiso voy a responder un par de cosas sobre Rusia y la desinformación. Desde 2015, creo, desde que intervino en Siria, no sé qué es el número exacto de las agencias que están trabajando solo para como fundir informaciones falsas y noticias falsas. Esto como había un reportaje en el Guardian, The Guardian hace 1 año o 2 años, está hablando como en detalles con todo eso. ¿Cuántas tweets se han hecho por el tema de los cascos blancos? Por el tema de lo que está pasando con unos vídeos que fueron filmados y grabados con todo el apoyo de gente de Rusia y de grupos extremistas, de vídeos grabados de una manera muy profesional y luego para como dejar todo así como en como nada claro y ya, como así es la cosa. Y por el tema de Rusia también, cuando hablamos de la geopolítica, como lo ve la izquierda internacional o árabe o en
en Siria también. Esta narrativa de que, bueno, hay una dictadura en Siria, pero esta dictadura está en contra del imperialismo americano. Así que los sirios tienen que aguantar, los sirios tienen que ser matados de una manera enorme hasta que los rusos y los americanos, así como se quedan en paz. Y, bueno, una cosa que, como decir que América o los Estados Unidos está preocupada para cualquier pueblo en la zona, en el Oriente Medio, que se vaya a preocuparse de su propio pueblo. Los americanos no tienen ni nada de la sistema médica, ni sanitaria, ni nada. Y luego venimos a los rusos, que los apoyan a Rusia, diciendo, bueno, es una dictadura, pero igual si se va el Assad, Israel el día siguiente va a ser así. Sí, Israel va a ser así porque la guardaespaldas de Israel se ha caído. Por este mismo motivo, cuando Netanyahu dice que a Bashar al-Assad que preocuparse o algo así, sabemos muy bien que desde el 73 ni una bala en Golán, ni una bala. Se cayó Donald Trump en el 67, antes de que el Golán haya caído, con el comunicado número 66. Sí, como Israel estaba en la frontera con Egipto cuando el comunicado 66 salió. La misma persona que lanzó o ha publicado, como ha firmado este comunicado, fue el vicepresidente de Hafez al-Assad no sé cuántos años. Y era una persona muy corrupta y nadie hablaba ni del régimen ni de la oposición en este momento, solo porque estaba debajo de la ala del Assad. Cuando se fue, ahí empezaron el Estado, como se dice, democrático, el día 30 de diciembre del 2006. El día 31, la Cámara del Pueblo, como se dice, a referencia al Parlamento en Siria, empezaron a sacar todos los archivos de la corrupción de esta persona. Así que cuando hablamos de Israel y Siria no hablamos de dos enemigos. Es una información muy, muy, muy falsa. Bashar al-Assad, o el régimen de Assad, estaba protegiendo la frontera de Israel desde el 65, si no antes. Cuando empezaba a convertir el ejército sirio en un grupo como de su secta. Esto es lo que pasó en Siria. Y igual, cuando estamos hablando de un Estado secular en Siria, es un Estado secular de una manera sola, peor que el secularismo en Siria significa una cosa, islamofobia, en una manera muy clara, no tiene otro nombre. Una persona de cualquier religión puede hacer lo que quiera, pero una persona musulmana si quiere practicar lo mínimo de su religión, no estoy defendiendo como ni soy musulmán ni nada de esto, pero esto es lo que estaba viendo yo. Si estás en contra del régimen, seas que seas, pero si eres musulmán, aunque seas como con el régimen, siempre tienes esta mala vista que, es musulmán, practicante, bueno, esto en Siria estaba pasando. No estamos hablando de un país europeo, no. Este es el secularismo en Siria. Lo que quiero recalcar que ese no es musulmán. Ese cristiano, mi... Bueno, ateo de origen cristiano. La única cosa, solo un momentito, y en estos días que estamos viendo qué está pasando en Siria y qué está pasando en Palestina, nos hace faltar Saddam que ha dicho algún día para liberar Palestina y Jordán, tenemos que hacer caer al-Assad. Esto es lo que ha dicho una persona palestina que en 2005 publicó su primer libro sobre Siria y sobre la economía de Siria. Este libro ahora se puede considerar como una referencia para entender los motivos económicos de la revolución de Siria. Igual otro libro de Michel Sura, que fue asesinado por Hezbollah con la ayuda del régimen de Assad, el padre, en Líbano en todo el 82,
porque intentaba escribir un libro que se llama Siria, Estado Barbárico. El libro está disponible últimamente solo en árabe y francés. Y lástima que no esté en castellano, igual lo del libro de Salah Mekele. Porque estos dos libros nos ayudan un montón para entender cómo fue la dictadura del Assad, desde el padre hasta hoy mismo. No he portat ara que el Bassem parlava del Salame. Bueno, perquè, oh, sorpresa, resulta que hi havia esquerra a Síria, hi havia marxistes a Síria, oh, però no els volíem veure, no? I amb el Salame vam tenir la sort de... Bueno, nosaltres el vam conèixer perquè ell va llançar una crida demanant a l'esquerra internacional que posés en marxa una campanya en solidaritat amb Síria. I no el coneixíem de res, ni coneixíem la tradició, ni coneixíem els seus llibres, vull dir que s'ha de començar per aquí, no? Escoltar primer. I aleshores vam poder organitzar amb ell una activitat al Fòrum Social Mundial de Tunis i intentar allà un acord amb diverses organitzacions de l'esquerra siriana i amb la representació dels kurds també per llançar una campanya internacional. Bueno, aquestes iniciatives anaven quedant ofegades perquè eren molt sols els que estàvem intentant fer això. Per això és tan important aquesta idea de buscar... Sembla mentida que haguem de dir això, no? Abans de parlar d'alguna cosa, a intentar entendre, preguntar-te, estudiar, conèixer la gent d'allà i segur que trobaràs gent que pensa com tu i està intentant construir una cosa molt semblant. Totes aquestes, ara els hi passo la paraula, però aprofito per dir-ho ara, totes aquestes coses que us explico les teniu a les revistes que teniu a la taula allà al fons, trobareu una entrevista amb el Salame, aquesta carta del comitè local de Homs que ens enviaven, la campanya que vam fer amb un profe d'anglès d'Alep, que vam estar enviant cartes des de les escoles d'aquí als nanos de les escoles d'Alep, la campanya que vam fer per enviar ajuda humanitària al nord de Síria, que vam estar enviant uns paquets amb material mèdic, sobretot, les visites d'aquestes companyes i aquests companys. Ara me'n recordava, quan està sortint tota aquesta gent de les presons, del Yassin Haj Saleh, que tenia la seva dona desapareguda des del 2011, dels 4 de Duma, que van ser un dels primers a ser desapareguts. I, bueno, no deixaves de pensar que segur que estaria pendent de tots aquests vídeos a veure si la veia sortir ara a la Samira Khalil, que també us recomano molt els seus llibres. Tot això ho teniu a la taula del darrere y si voleu veure més informació podeu agafar-ho. Sí, me voy a contestar al compañero aquí que la felicitación de Netanyahu. Netanyahu tiene que felicitar al Assad padre y al Assad hijo que le surgieron 53 años, 54 años. Eso, por supuesto, conocido para todo el mundo. La revolución siria y la libertad del pueblo sirio, esta es la respuesta. La bandera palestina y la bandera siria irán juntos en el futuro. Ténganlo por seguro, la libertad de nuestros hermanos palestinos, lo que dijo Salama, es caer de la dictadura en el mundo árabe. Salama dijo, el camino hacia Palestina es derrocar las dictaduras árabes. Esa es la respuesta nuestra a lo que dice que Netanyahu no tiene que felicitarnos mucho. Lo que tiene que tener en cuenta que el futuro es el nuestro y nuestra tierra será librada. Hoy, mañana, pasado, será librada porque es una ocupación y la tierra ocupada siempre será librada. Gracias. Solo respondiendo a tu pregunta, yo creo que después de medio siglo casi de una dictadura, los sirios están agarrándose a la revolución y no quieren soltar hasta que lleguemos a hacer unas elecciones dignas donde vamos todos a urnas a elegir nuestro presidente y quien nos va a gobernar. No vamos a dejar que la sangre que hemos pagado para este momento que se vaya a cualquier persona o unos grupos que no tienen nada que ver con nuestras aspiraciones. Exacto.
Per acabar un momentet, hem preparat les companyes uns quants vídeos que en Cris ens ha fet una selecció d'uns vídeos que us volien ensenyar. Comentar-vos que a la taula també teniu les samarretes de la campanya per Palestina, que estem fent una campanya d'enviament d'ajuda a un sindicat de Gaza, que els estem podent fer arribar diners perquè comprin aigua i menjar. Tenim unes samarretes allà darrere també. Esto es lo que empezaba el año pasado en Suecia, en agosto de 2023. Y las mismas lemas de la revolución de 2011 volvió a ser utilizadas en estas plazas. Y una cosita, hablando del movimiento pacífico, el viernes pasado, desde el domingo pasado hasta hoy, no pararon de salir imágenes como estas de las calles de Siria. Esto es lo que llevamos casi 14 años diciendo, que vale la represión, que vale la detención, y que vais a ver cómo va a ser Siria. Bien, aquí hay una imagen, creo que el mundo puede tenerla en cuenta cuando un pueblo sale reclamando la libertad. Esa es la imagen de la ciudad de Hama. En el 82 cayeron más de 100.000 muertos a mano del criminal Badri. Destruyó la mitad de la ciudad y los ciudadanos de la ciudad de Hama vivían persecuciones en cualquier lado. En el momento que miraban su DNI, tu atleta, vete ahí para que te preguntan. Era la vida desde el 82 hasta la fecha. Por eso vuelven a salir. Y salieron al principio de la revolución, básicamente 1,5 millones. Y vuelven a salir ahora. Vuelven a salir apoyando a su revolución. Estas son las imágenes de las liberaciones del cárcel de Sednaya. Y es el momento que están liberando las mujeres y las mujeres de tanto tortura. Y ahora en un momento sale un niño de menos de 2 años. Aquí, mira. La madre no era embarazada cuando entró al cárcel, sino fue embarazada dentro. Para que sepan que es la situación donde vivimos con este régimen secular apoyando... Violada. Ha sido violada. No se atreve a acercar a la gente que protegía. No se atrevían a... Si iban a la esquina, dirección contraria a la gente que quería sacarla, porque tenían miedo, no sabían identificarlo. Sale fuera, le dicen, por favor, salir fuera, que no somos del régimen, salir fuera. Ya está. Sí, hay otra, ¿no? Bien, si no puede hacer comentario. Es muy tarde, pedimos disculpas, pero la imagen de la cárcel, el niño, hay miles de niños nacieron en la cárcel del régimen. Miles de niños nacieron, no vieron la luz, no sabían nada del mundo. Hubo un intelectual encarcelado en Siria, en uno de los cárceles, y tuvo una relación humana con los carceleros, y uno de los carceleros, en una entrevista, pero
aquí. Lo entrevista y lo pregunta. Está hablando de la relación que estableció con el carcelero. Como persona, entonces lo conoció el carcelero y en un día, esto todo es como estableció la relación con el carcelero. Entonces el carcelero le pide un favor. Dice, hay un niño en esta cárcel, si puede contarle un cuento, eres un intelectual y yo no sé, yo soy una persona normal y corriente y no sé, tú como intelectual puedes contarle un cuento a este crío. Entonces cuando empezó a hablar con el niño, habló del pájaro. El niño, hablar de pájaro, nunca ha visto un pájaro. Habló de árboles y le preguntó la misma pregunta que es, y habló del sol y no sabía la luz que entraba, si era del sol o era la luz artificial, porque nunca vio la luz del sol. Y como esta es la historia de los niños en la cárcel de Assad. Encarcelado muchas veces durante su vida hasta en la época del padre, o sea, estamos hablando de unas historias anteriores a la revolución que pasaban en los cárceles de la familia de Al-Assad. Aquí hay un símbolo de nuestra revolución, una activa cristiana, intelectual, ha sido de lo primero que salió en defensa de la democracia en Siria. Le plantean una pregunta la que sombran duda hoy sobre el futuro de Siria. La pregunta, ¿qué pasará si llegan los yihadistas? Lo mismo que ocurre hoy. Nos plantean la misma pregunta y contestó, si tenemos democracia, pasarán por las urnas y saldrán. A los 4 años o a los 7 años, cuando acaba su mandato, tendrán que salir porque disfrutamos de la democracia. Esa es la respuesta que hoy nos vuelven a asombrar. Digo, vuelven a asombrar, no digo plantear. Plantear duda es razonable, pero sembrar duda es mala intención. Y esa pregunta cayó a una de las mujeres símbolo de nuestra revolución. Murió en París por enfermedad. ¿Con qué derecho que nombran sus hijos en lo puesto clave del Estado solo por ser sus hijos? Eso no es razón para un Estado. Gracias por todo. I volíem acabar amb aquestes imatges de l'últim enviament que he pogut fer d'ajuda a les companyes de la Unió de Comitès Obrers de Gaza. És aquesta campanya de les samarretes que us explicaven, també s'accepten donacions i de moment estem podent fer arribar ajuda perquè ells a dins de Gaza compren aigua i aliments per ajudar a la població desplaçada sobre el riu. La setmana passada a Gaza Ciutat. Doncs ho deixem aquí. Visca Síria, visca Palestina lliure.